Familia, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a este ratito acá, por Metro, por cierto, para charlar sobre los derechos, los deberes y las responsabilidades de nuestros profesionales. Esto es Derecho Médico, lo vamos a acompañar durante un buen rato con temas que seguramente van a ser de su interés. Sean bienvenidos, muchas gracias. En este segmento de Derecho Médico vamos a insistir en algo que nos parece justo, precisamente hablar y pulir los derechos, los bajos ingresos de los profesionales y por dónde va esta relación. Es el presidente del Colegio de Médicos, el Colegio Central de la provincia de Buenos Aires, es el doctor Rubén Tucci, que además preside el Distrito Cuarto en San Martín, fue reelecto como presidente del Colegio de Médicos de la provincia y es secretario general ex presidente de Confemel. Confemel es la Confederación Médica Latinoamericana, Latino-Iberoamericana y del Caribe. Hola Rubén, qué gusto que estés en Derecho Médico, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenas tardes. Un Saludos placer. para... El gasto operativo del consultorio médico y esto que se ha autorizado a partir de una propuesta precisamente del Colegio Médico Central que presidís, ¿nos lleva a dónde? A hablar de cuál es la realidad de los médicos. Y la realidad es pura y fundamentalmente a lo que tiene la responsabilidad de tener un consultorio, esas pequeñas unidades que existen en todos lados y que al médico se le estaba casi haciendo imposible mantenerla por el costo que genera. Ajá. Esto repercute fundamentalmente en la comunidad porque indudablemente la relación que se establece durante muchos años con un médico a veces se rompe por este motivo y no es lógico que la población se quede sin un médico de cabecera que lo atiende durante tantos años, que conoce su patología. Entonces, nosotros tuvimos que tomar esta decisión que fue muy dura para nosotros, Eh, y no la queríamos tomar. Pero bueno, tomamos un ejemplo de un distrito, el distrito 10º de Bahía Blanca, que tiene implementado este sistema hace aproximadamente 5 años y tomamos el modelo en el resto de los distritos, ¿no? Con esta finalidad de poder preservar los consultorios, por lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, un ejemplo te doy, una secretaria totalmente en blanco, atendiendo 3 días por semana, 4 horas, se, no cobra, le cuesta al médico 75.000 pesos. Sumado al alquiler, sumado a otros gastos que son la luz, sumado a lo que es internet, no cierran las cuentas, no cierran por los valores a lo mejor de la boleta de la seguridad social. Rubén, una de las preguntas que siempre nos hacemos es cuánto recibe finalmente un médico. Acá se plantearían dos temas, ¿no? Las prepagas que continúan aumentando. Todos los que tenemos el acceso a ellas, mes a mes pagamos mucho más. ¿Cuánto recibe un médico finalmente? ¿Es tan bajo el honorario por el cual han tenido que hacer esto imitando el ejemplo de Bahía Blanca? Viste, los valores son diferentes. Yo te diría que, digamos, al médico no le alcanza a costear estos. No quiero entrar en especificaciones porque se dan diferentes realidades, y no solamente las prepagas, sino la seguridad social, algunas que están pagando valores muy bajos, la consulta que no llega a 500 pesos o 500 pesos. Eh, no se puede solventar. El médico, y vos sabés que esto es un tema que tiene que ver con la política, esto es como consecuencia de lo que nos ha pasado, de lo que nos está pasando. Recordá, nosotros tenemos 200 muertos en la provincia de Buenos Aires, que eran médicos que atendían los consultorios y ya no están más. Hay muchas morbilidades también de colegas que no pueden atender. Y bueno, y los que quedan
los que quedan, no pueden solventar estos gastos que tienen el consultorio. Bien. Pero te digo más, hasta lo hicimos, le agregamos la palabra voluntario, porque el médico si ve algún tema de no cobrarle por X motivo que no vamos a analizar cuál, no le cobra. Correcto. Está en la ¿Se libertad. entiende, no? Está en la libertad, Nosotros, totalmente. Está en la libertad de cada profesional. en Rubén, realidad, espera, tuvimos... esto no fue visto con buenos ojos por los círculos médicos y en tal caso por IOMA, que es la obra social prestataria de la provincia, una de las más grandes. ¿Qué ha pasado allí? ¿Cómo es el conflicto? Bueno, indudablemente nosotros no tenemos a lo mejor una relación directa con, con IOMA, sí la tenemos con nuestros médicos. Digamos, la persona que recorre los consultorios, que recorre el conurbano profundo en nuestro caso, ahí ve la realidad, ahí se ve la realidad. ¿Eh? Ahora, si nosotros no respondemos, el médico tiene la buena voluntad, pero no puede, porque no le dan los números, digamos, números de, llamémoslo de miseria. Yo no quiero hablar de las otras instituciones, ellos lo tendrán que ver con su enfoque político, con su relación con el empleador y todo eso. Yo te digo la realidad de los médicos. Mira, hasta ahora yo no he encontrado un médico que nos haya mandado algo que está disconforme con esa medida, todo lo contrario. Por el contrario, Al final, acompañan esto, claro. no, al fin alguien se acordó de nosotros. Y bueno, esto es así una realidad concreta. Ahora, yo qué sé, algunas entidades que no la quiero nombrar, en vez de criticar al colegio, ¿por qué no van y critican al que le está pagando? Realmente que el que la cuestión es esta, que el médico no le alcanza. Bien. ¿Por qué no se hace ahí la verdadera crítica? Vos sabés, Rubén, que esto ha repercutido tanto que hace poco, y ya lo sabés, por supuesto, en la reunión anual de Confemeco en La Rioja, fue muy bien recibida la medida que se tomó en provincia y lo están evaluando también, porque no dista que en todo el país la realidad del médico es la misma. No, pero más que nada en esta realidad. No, fíjate que a lo mejor nosotros decimos que los salarios fueron, que son insuficientes, que aún lo hay, a lo mejor en el sector de la provincia, en el sector municipal, pero este sector, el sector del hospital público, acompañó un poco la inflación, digamos, con respecto a los salarios, pero no la seguridad social. Le hacemos mucho más daño a la comunidad teniendo que cerrar los consultorios. Sí, o Esto terminar. no lo dice. Está bien, está Esto no bien. lo dice. Que peleen mejor nuestro salario, las entidades hermanas. ¿Eh? Y yo no hablé mal de ninguna, y nos dijeron de todo. Que el colegio, cómo lo hacía, y por qué, si tiene... Mirá, nosotros el único compromiso que tenemos es con los médicos, porque tenemos la representación universal de los médicos, no parcial. Y en este momento los médicos nos estaban pidiendo esto. Nosotros aquí, en el distrito, tenemos una encuesta anónima, ponemos siempre una especie de buzón, a ver, digamos, qué para ellos tendría que mejorar nuestro colegio, ¿no? El tema número uno tiene que ver con esto de la seguridad social, de lo que percibe, de lo que le descuenta. Este es el tema, porque no todos, o sea que hay médicos que trabajan en la seguridad social, en el sector público, pero acá el que trabaja solamente en la seguridad social está totalmente perjudicado con esto. Está muy perjudicado. Bien. Por eso yo le dije en una entrevista, más allá que de la buena o mala relación que podemos tener con el ministro, que no es el caso, queremos también, como tienen las otras entidades que hablan a veces con el gobernador y todo, inclusive la propuesta de una CGT
regional que se reunió con el gobernador quejándose de esto. A mí me gustaría también reunirme con el gobernador y expresarle con los números, con todos los números concretos de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Esto no es caprichoso. Vos sabés bien, Raúl, que los médicos siempre han estado al lado del paciente y en esta pandemia lo ha demostrado. En esta pandemia lo ha demostrado. No le importó de a lo mejor su contagio, lo que podía pasarle a su familia y todo. Estuvo al lado del paciente. No solamente el médico, en esto, en la pandemia, me refiero también al equipo de salud. Pero el médico estuvo ahí. Estuvo ahí. Entonces, viste, que no nos vengan a decir que todo lo contrario. Nosotros estamos con los pacientes y con los médicos. Rubén, Fundamentalmente. con eso cerramos acá. Quiero que sepas que estamos acá, esto es Canal Metro, esto es Derecho Médico y las puertas de este espacio la tenés para contarle a todos los profesionales esa lucha que llevas adelante. Te dejo mi abrazo, gracias por tu tiempo, Rubén. Gracias, Raúl, y te felicito por el programa para poder difundir todas estas ideas. Que sigas muy bien, un fuerte abrazo. Mando un fuerte abrazo. Otro. El presidente del Colegio Central, Colegio Médico Central, el doctor Rubén Tucci, hablaba con nosotros. Nos vamos a una pausa, separamos tan solo. Está el doctor Juan Pablo Vidal. Ya venimos, quédese. Muy bien, entregamos el último bloque en nuestro Derecho Médico de esta semana. Saludamos al doctor Juan Pablo Vidal. Hola Juan Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Juan Pablo lleva adelante un trabajo desde el Fondo de Resguardo Profesional en uno de los colegios, o en dos en tal caso, pero hablemos en este caso de la provincia de Buenos Aires, del Colegio de Morón o el de San Martín. Recordemos y repasemos por qué el objetivo de la nota con vos. Casi como en columnas futuras, en participaciones futuras, vamos a ir contando casos o anécdotas para que el fondo es ¿qué es el Fondo de Resguardo Profesional? ¿Por qué el médico tiene que acudir y pedir ayuda? Porque venimos hablando de consentimiento informado, de historias clínicas. Se les complica, el profesional es médico, es profesional, opera, trabaja de esto. Se le escapa esta urgencia que puede tener frente a una adversidad y que sepa que está el fondo para esto. Contá. Sí, básicamente cuando hablamos de fondo de resguardo es el método de asistencia técnico-legal ante cualquier circunstancia que se origine en el ejercicio de la actividad profesional. Bien. ¿Sí? Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, es importante que el médico se acerque al colegio habiendo recibido o no algún tipo de notificación. Es muy, muy importante que se acerque para todo lo que es asesoramiento, circunstancias que pasó en una atención, en una guardia, en consultorio, lo que sea, y concurra al colegio para decir, mira, pasó esto, esto puede llegar a generar el día de mañana algún conflicto legal y justamente recibir el asesoramiento para saber cómo manejarse de ahí en adelante. Claro, esto puede, para el médico por ahí no significa nada, y mirando en un futuro decir, no va a pasar, pero puede ocurrir. Siempre me lo han puede contado ocurrir. Profesionales, me dijo, no, pero es muy difícil que nos ocurra tal cosa. Y Uno muchas sé si veces, es tan difícil. uno muchas veces se guía por obviamente, y es lógico que el profesional médico se guíe por la relación médico-paciente. Tenemos muchos casos donde el profesional nos cuenta que tenía una excelente relación con el paciente, pero el paciente tiene necesidades, tiene sus propias vinculaciones, tiene amigos, familiares que le dicen, te pasó esto, ¿por qué no iniciás un reclamo? No te preocupes porque no es contra el médico, es contra las compañías de seguros del médico. Pero en realidad el reclamo Sí, es lo ves contra el involucrado médico. al profesional, claro. Lo involucran al profesional y muchas veces el profesional no se la ve venir o no imagina que el paciente con el que tenía una relación excelente lo termina demandando. ¿Por qué? Porque siempre en estos casos estamos hablando de una cuestión económica que el paciente cree que teniendo una compañía de seguros el médico lo deja al margen al médico.
y el reclamo es siempre contra el médico. La compañía de seguros responde económicamente hasta el límite de la póliza, eventualmente en una mediación o en una sentencia, pero el reclamo es dirigido al médico y el juicio es contra el médico. Qué bien que lo digas, porque basando en lo que me dicen no nos va a pasar, era esta relación de afecto, no sé si está bien que ocurre, pero se enlazan los afectos entre el médico y el paciente. Que está perfecto que así ocurra. Nosotros nunca decimos que está mal. Totalmente. O que pongan distancia con el paciente. Todo lo contrario. Pero puede ocurrir, puede generarse que incluso con un paciente con el que tiene una relación excelente, se dé en algún momento un conflicto por responsabilidad profesional. Y cuando ocurre es como que se te viene todo abajo, porque desde recibir la primera carta o documento, notificación, llámese como se llama, no sabes ni cómo contestarla. ¿Dónde recurro en ese momento? Justamente, nosotros tenemos, a ver, hay médicos con 40 años de profesión que nos dicen la primera vez que me pasa. Y muchas veces no tiene que ver con la actividad o con el propio ejercicio o con la propia acción del médico. Muchas veces, sobre todo en guardia, ese tipo de cosas, tiene que ver con una circunstancia de tiempo y lugar. Estar en esa guardia, en ese momento, atender a ese paciente que uno, muchas veces nos pasa, ya cuando lo atienden ya saben que a partir de ahí se puede originar un problema. Y eso no tiene nada que ver, muchas veces, obviamente, no negamos que en algunos casos puede existir responsabilidad profesional. En la mayoría de los casos es, te reitero, una circunstancia de tiempo y lugar. Estar en el lugar menos oportuno, en el momento menos indicado, porque fuera ese médico u otro que atendiera a ese paciente, muy probablemente el conflicto lo fuera a tener igual. Y dejemos en claro, vamos a contar una anécdota, digo, que me parece que ilustra, ¿no? O un caso, por llamarlo de alguna manera, sin dar nombres y obviamente reservando la identidad de lo que ocurrió. Pero antes de eso decir esto que contabas, el médico es el involucrado directo. Siempre. No es que, bueno, por más que te lleves bien con el doctor X, lo involucras al médico, no es que el doctor X está cubierto con una compañía de seguros, por supuesto, obviamente. Pero es el médico el que el día de mañana, ante una prueba confesional, tiene que ir a prestar declaraciones. El médico siempre, la carga del juicio pesa siempre sobre el médico. Tenemos en muchos casos, obviamente, hay juicios que se extienden mucho en el tiempo, donde el médico tiene que estar no solo pendiente de sus cosas, sino también pendiente del juicio, de que nosotros lo estemos poniendo al día de qué estado está el juicio, o bien él llamarnos a nosotros y preguntarnos en qué estado está el juicio. Del médico, hasta que no se termine el juicio, no se le va nunca de la cabeza. Y es una carga que tiene también el médico de llevar todos los días. Sí, a nadie le gusta estar con esa espada de Damocles en su trabajo. Quería estar, 40 años trabajé, nunca me llegó una carta de documento de este tipo. Te estás contando un caso. Exactamente. A ver, lo principal que nosotros siempre le decimos a los médicos es que esto no influya, sobre todo en situaciones similares que se presenten a futuro. Por decir, el tratamiento de X enfermedad que derivó el día de mañana en un juicio, que no cambie su forma de trabajar en el tratamiento de esa enfermedad todos los días del ejercicio de su profesión. Sin buscar hechos, pero digo, puede ser que el paciente le haya ocurrido una necesidad urgente económica, puede ser que algún asesor de la familia le haya dicho, che, mira, podrías ejecutar tal o cual cosa, ¿no? Digo, de esa manera las mediaciones abren muchas veces eso también. Las mediaciones abren como una especie de piletazo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Abrimos la mediación. De última, mañana ni siquiera iniciamos el juicio. Yo tengo capaz que sobre 100 mediaciones, actualmente en promedio 30 juicios iniciados. Y las otras mediaciones quedan en la nada. Muchas veces es por eso, porque bueno, capaz que la compañía en mediación cierra para evitarse el juicio y hacen ese intento. Pero el médico ya está, cuando ingresó en la mediación, ingresó en un proceso por responsabilidad profesional que le ocupa la cabeza mucho tiempo. Claro. Bueno, hagamos una pausa, muy breve, muy pequeñita, y te pido que te quedes. Vamos a contar un caso testigo, uno de los tantos que iremos conociendo, para que veas qué puede ocurrir, que no todo está pasando en la vereda de enfrente y a veces nos toca. El agua que compartimos aquí es siempre de Simes, gracias a la embotelladora Goncalves Novo. Pausa con lo que tienen allí dispuesto y seguimos con Juan Pablo, el doctor Juan Pablo Vidal. Dale.
Bueno, ahí está, retomamos la charla. Contame un caso que por lo que pude saber fuera de aire, me llamó tanto la atención, escuchen esto, por lo largo en los años. Sí, bueno, a mí también me llamó muchísimo la atención y yo lo tengo siempre como un caso, medio como un caso testigo. En ese caso de un doctor que fue demandado en el año 2007 por un hecho que había ocurrido en el 2003. ¿Puede pasar eso, que te demanden en 2007 por algo ocurrido 4 años antes? En esa época sí, con el viejo Código Civil que Correcto. establecía el plazo de prescripción en 10 años, ocurría a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, Bien. el plazo de prescripción pasó a 3 años, para lo que es responsabilidad profesional específicamente. Hoy, uno al contestar esa demanda opondría la excepción de prescripción en ese momento, obviamente, pero lo importante es, el médico fue demandado en el 2007 y le notificaron la demanda en el año 2017. El hecho ocurrió en 2003, al médico lo demandan en 2007 y lo informan, le avisan. Le digamos. llega, es más, ni siquiera le llegó la notificación. Se enteró por una colega que estaba demandado y nosotros nos presentamos en el juicio sin una notificación. Estaban intentando notificarlo en algún consultorio que alguna vez había tenido, pero, a ver, una desidia importante de la otra parte al momento de averiguar el domicilio, intentar notificar. Se habían mandado oficio al Colegio de Médicos de Luján, cuando él no correspondía al Colegio Médico de Luján. Nunca llegó un oficio a su colegio, que era el de Morón, preguntando el domicilio. Y cuando se enteró, obviamente, vino al fondo y desde el fondo le dijimos, vamos a presentarnos. ¿Tiene validez que no te comuniquen? Es importante saber eso porque muchos hablan Claro. de esto no está prescripto. Digo en la jerga popular, y mira, son 5 años para tal cosa o 10 años para tal otra. ¿Es Claro. así? No. Es así, pero lo que muchos desconocen es que la demanda, la interposición de la demanda automáticamente interrumpe la prescripción, Ah, mira. que ese es el plazo que cuenta. Después, cuando notifiquen al médico, es una cuestión aleatoria que depende mucho de la otra parte, la parte que demanda, ¿sí? Y mucho del médico también, de mantener, como hicimos en otras oportunidades, de mantener el domicilio actualizado para que efectivamente esa demanda le llegue. En este caso particular pasó tanto tiempo que ya hasta quien había iniciado la demanda había fallecido. O sea, ¿cómo fue la persona que inició la demanda? La persona que inició la demanda, la paciente que inició la demanda en el 2007, al momento de recibir la notificación de la demanda del doctor, o de presentarnos nosotros, perdón, esa es la corrección. Bien. Al momento de presentar nosotros el expediente había fallecido. Bien. El expediente, Continúa recién a partir de ese momento, del 2017, entre comillas podemos decir que el expediente arrancó. Ahí se abrió a prueba, se produjo toda la prueba. Por suerte, todo lo que era la historia clínica, estudios, ya habían sido acompañados al expediente, porque también con el paso del tiempo, ese tipo de cuestiones, sobre todo lo que es la historia clínica, la prueba documental, puede desaparecer o porque conocemos cómo es en este país lo que son las instituciones médicas, puede desaparecer la clínica, ¿sí? Puede haber vencido el plazo de obligación que tiene la clínica de guarda de la historia clínica, ¿sí? Que por la ley del derecho del paciente es de 10 años. Entonces, A ver, repetí, la clínica tiene 10 años. la clínica o el profesional dentro de su consultorio tiene la obligación de resguardar la historia clínica durante 10 años. Vean lo importante que marcamos con la historia clínica, ¿no? Obviamente, Digo, lo importante es que, sobre todo para el médico, no es que pasen 10 años y deshacerse de toda la historia clínica, ¿sí? Porque es en parte su herramienta de defensa el día de mañana. Pero obviamente, a ver, también esa historia clínica, que en muchos casos, sobre todo en consultorios, son fichas, no está informatizada, ocupa espacio que el médico tal vez no dispone y está esperando a ver en qué momento ya puede prescindir de toda esa documentación en papel que le ocupa tanto lugar. No todas las clínicas ni todos los médicos tienen informatizado todas sus historias. No, porque obviamente están físicas, o sea, están ocupando físicas, lugar. muchas están físicas, mucha documentación, por más que tenga una historia clínica, necesitan guardar en formato físico. El consentimiento informado no se puede informatizar. Claro, el consentimiento correcto. informado tiene que tener la firma del paciente y guardar ese respaldo de papel siempre en papel. Después, obviamente, los programas, los sistemas
que resguardan la historia clínica tienen determinadas características, por ejemplo, tiene que ser absolutamente inviolables, imposible de adulterar, porque obviamente eso es lo que resguarda la atención del médico, que no, y del paciente también, que ni un tercero ni el propio médico puede adulterar la historia clínica. Y entonces eso obviamente tiene un costo muy grande que obviamente la clínica lo puede afrontar, pero el médico en su consultorio no puede afrontar un gasto de un software, de un sistema muy caro para lo que es la atención de sus pacientes en consultorio. Además, guardar durante tantos años, que después hay que hacer un backup todo el tiempo del material que se tiene. Exactamente. Decime, en tantos años, las pruebas que busca el juez finalmente o a quien se presenta cuando se abre a prueba, ¿no? Pierden cuando ocurren casos de tan larga data, de tan largo A ver, este tiempo. caso particular estaban la historia Estaba clínica, documentada. estaban todos los estudios, estaba todo guardado dentro del expediente, se sorteó un perito, el perito hizo su informe pericial, donde determinó que no había habido ningún tipo de responsabilidad por parte de los profesionales, obtuvimos una sentencia favorable, obviamente la otra parte la apeló, fue a Cámara, la Cámara confirmó confirmó la falta de responsabilidad, confirmó la sentencia de primera instancia y obviamente terminó como tenía que terminar, ¿sí? Sin determinar la falta, sin determinar una responsabilidad del médico. Correcto. Que no había existido de ninguno de los dos médicos involucrados. Sí, ahora en el mientras tanto que te caiga algo de tantos años atrás. Dentro de todo, por lo menos para lo que fue nuestro profesional, no fue tan angustiante porque en el plazo de 2 años, desde que se enteró que existía este juicio hasta que salió la sentencia, pasó muy corto tiempo. El problema de este juicio en particular fue lo que tardaron en notificarlo. Otra médica que también estaba involucrada no tuvo la misma suerte, digamos. Tuvo la suerte en cuanto a la sentencia que no encontró responsabilidad, pero ella sí había sido notificada y se morfó, perdón Sí, la expresión, sí, se comió un juicio que duró 15 años. Una locura, una locura. Para finalmente demostrar que no había habido ningún tipo de responsabilidad. Qué bárbaro. Bueno, tengo que cerrar, me parece que ilustra, en el medio de estos años y en este caso puntual, la paciente falleció. ¿Quiénes lo siguieron? Los padres de la paciente, ¿digo bien? Inicialmente los padres, que también en el luego transcurso fallecieron y terminaron los hermanos impulsando el juicio hasta que llegó a la sentencia final. Se llama Juan Pablo Vidal, gracias Juanpi. Al contrario, y perdón la expresión. Por favor, placer siempre, claridad, que es lo que buscamos. Un placer para mí venir. Hablamos del Fondo de Resguardo Profesional. ¿Por qué son importantes los fondos, no? Ahí los tenemos, cuál es el apoyo que tienen los médicos. Nos vamos desde acá, Dire, cerramos. Esto ha sido el Derecho Médico de esta semana. Siempre digo lo mismo, la vida es una sola, es cortita, pasa rápido. Intentemos ser felices, de eso se trata. Gracias, gracias a todos. Hasta la semana que viene.